La película de un chaval de tan solo 20 años que subía vídeos en su canal de YouTube hace 4 años sobre el concepto de los backrooms surgidos en un foro de 4chan en 2019 ha estrenado su primer largometraje con nombres como el de James Wan y Shawn Levy como productores de su película. Estamos hablando de una película que ha multiplicado por 10 su presupuesto inicial, que era de 10 millones, y que nos confirma que si apostamos por jóvenes talentos y proyectos como este, Hollywood puede dejar de depender de franquicias muy viejas y también de esa nostalgia que a veces no funciona. Tras ver la película de Backrooms de 2026 tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué son los backrooms? ¿Cómo nacen las criaturas que habitan en esta dimensión espejo? ¿Cómo llegas a ella? ¿Cuántos accesos existen? ¿Quiénes son los de Async? ¿Qué pasará con Mary? ¿Qué significa la escena final de Clark? ¿Qué origen tiene el monstruo de esta película? ¿Qué puede ocurrir en su secuela que ya ha sido confirmada? Hablemos de todo eso y mucho más en este vídeo análisis de Backrooms, la película de Kane Parsons. Muy buenanizados, aquí vuestro maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, que estéis a gusto y que no tengáis la cabeza más reventada de la que lo tengo yo, porque después de ver Backrooms, madre mía, qué fantasía, qué experiencia. La nueva película de Kane Parsons, youtuber que de base ya me caía bien por cómo empezó a subir pequeños cortos animados de Shingeki no Kyojin, o como se lo conoce mundialmente, Ataque a los Titanes, ha estrenado un primer largometraje que es brutal. Antes de entrar en lo que es el análisis y a nota personal, quería explicar que lo que es la película creo que se puede entender perfectamente sin tener ni la más remota idea del origen de los backrooms, de su historia a través de internet o de la previa que pueda existir en el canal de YouTube de Kane Parsons. Esto lo digo porque aunque te veas los 22 cortos que existen actualmente y que tratan de cómo Async investiga y encuentra diferentes backrooms, niveles y criaturas, la película creo que funciona a la perfección como presentación de este mismo concepto, manteniendo lo que es la esencia de ese origen en internet. Si has visto todo eso, mejor, y si no, no pasa nada. La película nos presenta a Clark, que es un arquitecto frustrado con su vida, que se dedica a vender muebles en la tienda del Capitán Clark, una que ha fundado él mismo. Tras divorciarse de una forma bastante tóxica y violenta, decide ir a terapia para así tratar sus problemas de la ira con Mary, una terapeuta que hace todo lo posible para entender y mejorar la vida de un hombre con un espíritu luchador que es enorme, pero que no deja de toparse con un muro de frustración y de muchos fracasos. Este vídeo, recalco, es mi interpretación de la película y de su mensaje. Quiero recordar que, como dijo David Lynch, el maestro, dos personas pueden ir a ver la misma película y terminan saliendo del cine pensando dos cosas diferentes. De la misma forma que Kane Parsons ha dicho en varias entrevistas, no quiere explicar nada del final ni de su mensaje porque quiere que la gente haga ese trabajo reflexivo tras verla, y esta es mi reflexión. Te invito a que me comentes tus sensaciones y sobre todo tu interpretación de la oscura verdad tras los backrooms. Y de paso, déjate un buen like y suscríbete si te gusta este vídeo, que aparte de películas, analizo series, animes y otras pelis que te pueden interesar. Los backrooms son esa dimensión desconocida que funciona como una especie de dimensión espejo a la nuestra, salvo que en este caso no es una copia exacta, más bien es una especie de recuerdo. ¿Cuál es su origen y dónde están todos esos backrooms? Nadie lo sabe. Únicamente podemos especular que existen fuera del plano terrestre en el que vivimos, conformado por aquello que nuestro cerebro va acumulando. Yo siempre he visto los backrooms precisamente como eso, como una trastienda de recuerdos donde lanzamos todo aquello que queremos olvidar y que a medida que pasa el tiempo se difumina y deforma en una figura que apenas es entendible. Esto lo vemos cuando al final Clark ata a Mary a esa silla, recreando otra vez la escena que intentaba tratar en terapia del día en que su exmujer le echó de casa por la tremenda discusión que tuvieron. Aunque no está confirmado, podemos deducir fácilmente que la mujer que está en esa esquina, en esta escena, es un recuerdo de la exmujer de Clark, algo que, como todo en los backrooms, está desdibujado, ya que el paso del tiempo en nuestra memoria acaba haciendo mella. Dudo que Clark se acuerde exactamente de cómo era su exmujer. La frase clave de la película es la de Clark describiéndole los backrooms a Mary. Es como describirle un perro a alguien que nunca ha visto uno, para que luego esta persona intente dibujarlo en base a la descripción que ha recibido. Así que esa trastienda emocional se alimenta de nosotros y de nuestras emociones, de nuestros recuerdos y también de aquello a lo que está conectado, es decir, nuestra mente. Cuando Clark entra por su tienda, quiero que te fijes en cómo se encuentra una gaviota muerta en los backrooms, igual que el científico de Async que muere al principio de la película. Estas gaviotas han muerto porque han chocado contra una de las paredes del backrooms
donde han entrado por accidente, ya que los puntos de acceso tienen que ser muy dispares, encontrándose en cualquier lugar del mundo, pueden ser infinitos. Esto se conoce como el no-clip, la habilidad de atravesar paredes o barreras sólidas en cualquier videojuego. En este caso, es en las historias de terror que suelen relacionarse con el creepypasta. Creepypasta, para el que no lo sepa, no es el plato que te sirvan en un restaurante italiano en un especial de Halloween. Son historias de terror que nacieron en internet y que se han viralizado tantísimo que algunos las consideran reales. Una de las más famosas te tiene que sonar, es la de Slenderman, y otra, la de los backrooms y sus criaturas. Por eso encontramos cosas y objetos medio cortados en el suelo o las paredes, porque es que dentro de estos recuerdos que formamos con objetos o personas, muchos de estos terminan no formándose del todo debido a la complejidad que tienen nuestros recuerdos y sobre todo la inexactitud que supone formar otra vez esa imagen de aquello que vimos en su día. ¿Por qué existen los backrooms y cuál es su propósito? No queda claro. Eso es a lo que se dedica a investigar Async, una empresa que fabricaba máquinas de resonancia magnética y que terminó convirtiéndose en una especie de Weyland-Yutani o Aperture Science, empresa que pertenece a los videojuegos de Portal, que por lo que he descubierto le encantan a Kane Parson. Esta empresa experimenta con lo que encuentra en una dimensión que apenas conoce y de la cual solamente ha descubierto la punta del iceberg. Todo esto comenzó en 1988 hasta ahora, que estamos en junio-julio del 90. En el 88 es cuando Async inició un experimento que abrió una puerta de acceso a los backrooms en base a un estudio del Laboratorio Nacional de Oak Ridge. Claramente su intención era la de abrir estos portales a los backrooms para aprovechar sus propiedades espaciales infinitas, usándolo como un lugar de almacenamiento para sus experimentos o vete tú a saber el qué. Esta película forma parte de este inicio en lo que es el mundo cinematográfico, donde los backrooms funcionan como una especie de almacén infinito de traumas, emociones y recuerdos que nos resultan familiares y al mismo tiempo muy confusos. Cuando Clark entra en esta dimensión, queda fascinado por su estructura, empezando a mapearla porque básicamente él es arquitecto. Nadie podría disfrutar ni quedar tan absorto en una estructura imposible de generar y tan compleja como esta. Esta complejidad para mí refleja los rincones más oscuros de nuestra mente, esos donde habitan monstruos que nos devoran cuando tenemos miedo o ansiedad, mientras hay otros donde ni siquiera sabemos cómo hemos llegado ahí a pesar de que estemos ahí. ¿No es al final ese uno de los conceptos de la película, el intentar entender cómo funcionamos internamente igual que funcionan los backrooms? Una de las cosas que encontramos en los cortos del canal de YouTube de Kane es el aumento en el número de desapariciones desde hace muchísimos años. Como hemos visto en la habitación donde Bobby es llevado por el capitán Clark a otra habitación, hay un montón de ropa tirada por el suelo. Esto nos confirma que, ya sea por accidente o como Clark y Mary de forma voluntaria, mucha gente termina en los backrooms y sin posibilidades de escapar. Al final, por miedo te pierdes en ese laberinto y no sabes dónde está la salida. Este también es uno de los puntos más importantes de esta película, y es que los backrooms, al igual que la mente, puede llevar a que nos perdamos como nuestros pensamientos sin que nos demos cuenta. Aquí quiero aclarar que no estoy diciendo que los backrooms sean como la mente humana, ¿vale? O sea, es una alegoría de cómo, igual que nuestros pensamientos, los backrooms son también infinitos si no dejamos de pensar o generar ideas. Tal y como explicó Kane en una entrevista con James Wan, productor de la película, hay que pensar en los backrooms como un videojuego procedimental, uno donde se van generando más y más mazmorras o niveles de una forma infinita de mano de la propia computadora, no por un programador en sí de forma manual. Digamos que el cerebro genera ideas a veces sencillas y otras complejas, y hay algunas que pierden el sentido, quedándose olvidadas en un rincón donde nunca más volveremos a entrar y donde si lo hacemos nada será lo mismo que al principio. Esto es algo parecido a lo que ha terminado convirtiéndose todo aquello que se encuentra Clark mientras explora. El caos que se encuentra nada más cruzar ese no-clip no es más que su propia tienda y su pasión, la arquitectura y la decoración en una primera etapa que está vacía porque es que aún no ha sido llenada con lo que realmente está buscando. Desde mi punto de vista, las primeras habitaciones que se encuentra Clark no tienen más que un montón de muebles acumulados unos encima de otros, porque ahora mismo su creatividad no da para más. Pensemos que el personaje se nos presenta como un hombre dolido con su pasado, cabreado con la que era su esposa y con una vida llena de frustración que jamás le ha dejado avanzar. Aunque sea arquitecto y afirme que lo es, dedicarse a vender muebles claramente no es su vocación. Por eso está dibujando mientras espera que llegue un cliente en varios momentos de la película. Esto es porque la pasión de Clark reside en el diseño de edificios y estructuras y no en la venta de muebles viejos. Esto nos lleva a hablar del monstruo de la película, al que llaman Capitán Clark, que es un monstruo cuyo origen creo que es tétrico y perturbador. Uno de los añadidos más interesantes de la película creo que es el monstruo. El proyecto de Backrooms de Kane siempre se ha caracterizado por tener ese aire found footage, viviendo en primera persona las experiencias de los usuarios o las víctimas de lo que estamos viendo. Esto siempre ha dado pie a teorías y conspiraciones por parte de los espectadores, que se montan sus propias teorías sobre cualquier objeto o detalle que ven en cámara. En este caso nos han mostrado uno de los monstruos que habita en los Backrooms, donde, como sabemos, es una dimensión donde habitan muchas criaturas que se ha especulado muchas veces que pueden surgir de una mutación
bacteriana en base a los cuerpos y la biología que ha quedado encerrada o muerta por ahí. Aquí vemos cómo ya desde el principio de la película el Capitán Clark mata a uno de los científicos que ha bajado a mapear la zona. Es el mismo que más adelante ha dejado una bolsa llena de disquetes y artilugios que se encuentra Clark. El hombre al que matan al principio se llama Naren Warren y no sabemos si esa bolsa la ha preparado el Capitán Clark o alguien que se ha cruzado con esa mesa llena de dispositivos. Lo que queda claro es que hay mucha gente que ha bajado ahí y no ha salido con vida. Por lo que vemos en su tarjeta pone Clear Q3, lo que podemos suponer que se refiere a un tercer cuadrante del que se tenía que encargar de vigilar y también de mapear. El Capitán Clark, como vemos más adelante, es una versión distorsionada de Clark que reacciona a lo que ve de forma violenta y también con una curiosidad morbosa, como si fuese un animal enjaulado que primero olfatea y después ataca en caso de que tenga hambre. Aquí yo considero que no es el hambre lo que le lleva a atacar a Clark al final de la película, sino más bien la ira que lo ha creado. Quien lo interpreta no es otro que Robert Bobrovsky, quien también participó en Alien Romulus debido a su gran altura. No es CGI esto, cuidado. No niego que como monstruo el Capitán Clark da más miedo cuando no se le ve que cuando se le ve, ya que para mí ha sido bastante decepcionante cuando lo hemos visto a plena luz del día, sobre todo si tenemos en cuenta que en los cortos de Backrooms hay criaturas mucho más espeluznantes que esta. Aún así, no te niego que creo que ha sido todo un acierto que veamos en esta primera película lo que será un precedente para la secuela que ya ha sido confirmada y está en preproducción. Con esto me refiero al hecho de que una de las criaturas que pueden existir en esta dimensión infinita puede estar creada en base a cómo la dimensión refleja nuestros sentimientos y emociones. Quizás la puerta que conecta la tienda de Clark con el Backrooms ha absorbido todo lo que había ahí y también en la mente de Clark. Si nos fijamos, Clark duerme en la misma tienda, mirando anuncios de sus competidores, permitiéndole al espacio de los Backrooms absorber toda la información de los muebles y también la envidia, los celos y la frustración de un hombre que no ha dejado de generarla durante tantísimo tiempo. Esto se reafirma con la escena donde Clark está grabando ese anuncio de la tele para su tienda, donde tropieza y rompe la pata de palo, además de la silla que también vemos dentro del Backrooms. Si te fijas, el calzado que vemos atravesando el suelo es el mismo que llevan Bobby y Kat, así que claramente todas esas experiencias negativas o situaciones que nos generan una especie de trauma o dolor se replican en el Backrooms. Así que quiero creer que en una secuela podremos ver los miedos de Mary o los del siguiente personaje que protagonice la historia. De momento, una de las criaturas que existe en los Backrooms sabemos que se ha creado a partir de las emociones y pensamientos de uno de sus protagonistas. Tenemos que recordar que estamos en una dimensión espejo que deforma todo aquello que sentimos y vemos con el paso del tiempo, exagerándolo como no, igual que las emociones. Aunque haya sido amenazador y sobre todo muy tenso, el momento de persecución del Capitán Clark a Mary, no te niego que funciona y es efectivo, pero a nivel miedo ya te digo que cuando lo he visto se me ha pasado del todo. Que no se haya comido Clark antes de la cena, en ese momento donde vemos que coge la cámara de Bobby y graba a Clark, creo que está imitando lo que está viendo de su creador, como si fuese un niño imitando a su padre. Podemos creer eso o podemos pensar lo más lógico, que es que la conveniencia del guión ha hecho acto de presencia para que aguante hasta el final de la película. Tenemos que pensar que sin Clark el capitán no existiría, pero como te decía antes, es posible que le muerda porque tiene hambre o simplemente se ha cansado de mirarle sin más. Uno de los mejores detalles para mí es cómo la mujer que hay detrás de Clark, como te decía antes, es posible que sea la exmujer a la que él recuerda vagamente. Como nos explica Clark, estos seres no sienten nada y encima se pueden comer. ¿Soy el único que piensa que esta gente parece hecha de bizcocho por dentro y que con un poquito de chocolate ese plato quedaba limpísimo? Ah, vale, ok. Que se puedan comer creo que es algo sorprendente por cómo añade una pregunta sin respuesta lógica, más allá de que la dimensión te ha generado aquello que la mente necesita para subsistir, de la cual se alimenta. En este caso, Clark quería recrear la situación de su divorcio necesitando una cocina como la de su casa, con su exmujer presente y la terapeuta que le está ayudando en todo este proceso. Claramente Mary no ha podido hacer un buen trabajo por la rigidez de Clark a la mejora y también al avance. Yo me esperaba algo más de lucha por parte de Mary cuando Clark le coloca la cabellera pelirroja de su exmujer en la cabeza, pero entiendo que siendo terapeuta quizás ha enfocado esto de la forma más emocionalmente estable posible. Que la mujer salga corriendo cuando escucha al Capitán Clark creo que es una confirmación de cómo recuerda las discusiones que tenían y el pavor que siente al ver esa versión de su exmarido disfrazado de pirata. Aún así, la gran pregunta aquí es, ¿qué van a sacar los de Async de la exploración del cuerpo del capitán? Porque una cosa es segura, el capitán no está muerto, o al menos no lo parece cuando Mary acaba dormida por el gas somnífero. Yo entiendo que quizás la siguiente parte nos explica cómo el laboratorio de Async acabó destruido por el capitán, que despertó comiéndoselos a todos. El vistazo a su cuerpo ha sido tan fugaz que no ha habido mucho tiempo para nada más, pero creo que podemos vislumbrar cómo lo han envuelto en una camisa de fuerza, confirmándome al menos a mí que está completamente dormido y no muerto. Aún así, yo espero que usen a otro monstruo en la secuela que dé un poquito más de miedo, ya que la ambientación y sobre todo el apartado sonoro de la película es una absoluta barbaridad. El monstruo tiene que estar, creo yo, a la altura. Básicamente, lo desconocido funciona mejor que
que lo que podamos ver. Mary me ha parecido un personaje con un potencial enorme. Como vemos en la película, la casa donde se crió ha sido derrumbada, acabado olvidada. Esa misma casa es la que más adelante está reflejada en los backrooms, lo que nos confirma que, de nuevo, aquello que intenta recordar y que en nuestra realidad ha sido destruido u olvidado, tiene una segunda vida en los backrooms. Al menos esto es lo que yo deduzco de esa secuencia donde la cámara baja varios pisos en la misma habitación. Como vemos cuando Mary es noqueada por un Clark desquiciado, hay varios niveles de la misma habitación que van de más a menos. A cada nivel que bajamos, la habitación pierde objetos, muebles y decoración, lo que la vuelve cada vez más y más básica. Podrían ser los diferentes niveles que sabemos que existen en los backrooms, pero quiero creer que también es una metáfora del tiempo y el poder de los recuerdos, de cómo tener en nuestra mente una imagen muy clarísima con el tiempo se va difuminando. Esto lo digo porque, como sabemos, por mucho que profundices en tu mente, a medida que pasa el tiempo, perdemos detalle de lo que recuerdes y también esa tangibilidad, ¿no? Lo que estaba muy claro hace muchísimo tiempo. Para mí esto es como un relato de cómo el tiempo acaba eliminando detalles y objetos que se pierden y que acaban dejando una habitación casi vacía y sin alma. También podrían ser diferentes niveles que, como te decía antes, cuanto más te adentras en los backrooms, más te cuesta recordar de dónde vienes y qué haces ahí. Mary es un personaje muy complejo porque en su niñez su madre era una paranoica que no le dejaba salir de casa por el miedo que tenía del mundo y las personas, o básicamente lo que vendría a ser la agorafobia. Me gusta que hayan mostrado esto porque lo único que le queda a Mary de su madre son esas huellas que dejaron marcadas en el cemento de la acera de su casa, algo que la acaba salvando del monstruo de su paciente. Es un poco turbio si lo piensas, pero a nivel simbólico es precioso. Como que el único momento bonito con su madre es lo que la ha salvado de morir de la ira de su paciente. Su destino creo que no está claro. Y como vemos al final de la película, hay una versión en los backrooms de Mary con los ojos y las manos duplicados, igual que hemos visto anteriormente con Clark. Esto no es que Mary esté muerta en los backrooms, significa que su imagen ha quedado grabada ahí. No es porque la hayan abandonado o algo parecido. Esta Mary es básicamente un reflejo de lo que fue, ya que tras haber entrado por el no clip de la tienda de Clark se ha quedado ahí para siempre, al menos su imagen. Esto lo digo porque justo al final podemos ver su casa derrumbada, el barrio donde vivía y otros escenarios que ella misma ha visitado y que ahora forman parte del backrooms. Es posible que esta sea una dimensión oscura que se alimenta de los pensamientos de todo aquel ser vivo que entra para seguir expandiéndose y así atraer más y más gente. Para pensar, Clark, igual que muchos otros, ha dibujado en la pared todo lo que ha descubierto como si fuese un hombre de las cavernas que explora el mundo que le rodea, como si esto fuese el mito de Platón y que aquello que vemos en los backrooms es la sombra de lo que el mundo es en realidad, interpretada por los ojos que apenas recuerdan lo que vieron. Aquí vemos cómo se ha cruzado claramente con uno de los investigadores de Asing por el traje de amarillo que vemos ahí dibujado. Vemos escrito que por qué hay que pensar en términos de magia cuando hay que ser realista. Vamos, que Clark no piensa que esto haya sido por arte de magia, sino que existe realmente. El aquí y ahora es una calle de doble sentido, implica que lo que pasa afuera también ocurre aquí dentro de forma constante. Quiero creer que también ha visto enchufes que son puertas por esas líneas que ha dibujado y también gente partida por la mitad o hundida en el suelo como en esa escena del árbol de Navidad. También hay una especie de representación del Capitán Clark en ese trono que el mismo Clark ha descubierto en su primera exploración. Es como que el capitán se come a todo aquel que se encuentra como si fuese un sacrificio a un ente superior, pero bueno, eso ya es fumárselo muy fuerte. Eso ya lo veremos en un futuro, ya que además de la secuela tendremos series y videojuegos al respecto de esta película. Como dice el cartel que vemos en la tienda de Clark, hay más ahí abajo por si quieres saber la verdad. Y no te niego que a mí la curiosidad ya me la han despertado porque el magnetismo de los backrooms me ha atrapado por completo. Esto lo digo porque todos queremos saber qué es lo que hay ahí abajo, porque los de Asing quieren explorar y saber qué hay en los backrooms y sobre todo qué clase de monstruos habitan en los backrooms que podrían acecharnos y acabar con nosotros. Al final, backrooms es una metáfora de cómo nosotros mismos nos creamos un laberinto mental del que muchas veces no podemos escapar, ya sea por el miedo, por la ira o por la frustración y la ansiedad de la vida. Al final nosotros somos nuestro peor enemigo y lo que reflejamos en los demás es más importante de lo que creemos. Así que quieras o no, los backrooms pueden ser una especie de upside down de Stranger Things, que más que ser una fotocopia exacta es una fotocopia distorsionada y borrosa que depende claramente de nuestro universo y también de nosotros mismos. Ojalá que en las secuelas y lo que se venga después lo podamos saber y descubrir. Mira, gente, hasta aquí mi análisis de la oscura verdad que hay tras los backrooms desde mi punto de vista, claramente. Déjame el tuyo en comentarios y no te olvides de dejarte un buen like si te ha gustado el vídeo o echarlo a los leones si no te ha gustado nada esta interpretación. La verdad es que me da igual, a mí la peli me ha flipado. Muchísimas gracias a mis Patreons y miembros de YouTube por su apoyo incondicional. Links en la descripción por si quieres ser un mecenas que apoye fuertemente el canal todos los meses de otras formas. Y aquí me despido. Un beso enorme, cuídate mucho, nos vemos, como no, en el siguiente.